me está causando interés, porque estoy viendo que de alguna manera no tiene nada que ver, o sea, que siendo la misma lengua es muy distinto la lengua cuando queremos nosotros emplearla como algo, como expresión personal, que cuando la utilizamos o cuando hablamos de ella. Sí, porque siempre también lo utilizamos como expresión personal, aunque no hagamos literatura, pero cuando hablamos de ella como algo a compartir entre todos. Y alguien tiene que hacerlo. A mí me está dando como una perspectiva de las cosas mucho más objetiva que quizá me falte en la vida. No tengo, creo, poca capacidad para la objetividad. Entonces, ahora estoy haciendo el esfuerzo de hablar de las palabras como algo que pertenece a todo el mundo, las definiciones. Me está aportando mucho personalmente en ese sentido. Digamos, una labor lenta. Veo cómo cada uno comenta sus perspectivas de unas definiciones, porque lo que más se trabaja en la academia, la primera parte de todo el trabajo es en la redefinición de las palabras, que están continuamente dándose vueltas, ¿no? Entonces yo allí me siento muy cómoda en medio de todo porque ahí puedes expresar tus ideas, ¿no? Puedes expresar y puedes cambiar el diccionario. Lo que pasa que, claro, eso hay que contrastarlo con todos los demás, ¿no? Esas palabras que son de todos. O sea, a mí me está aportando una perspectiva completamente nueva y sí me asombra la seriedad y el entusiasmo que pone todo el mundo. Y el humor, ¿eh? Tengo que decir que también se ríe uno en la academia, la verdad. Y la segunda era, recientemente también se han incluido nuevas normas en la academia. ¿Qué opina usted respecto a estas nuevas normas y cambios realizados? ¿Ortográficas? Sí. Las ortográficas. Bueno, es que las reglas ortográficas, esta es una polémica que está dentro de la academia, por lo que yo veo, porque cuando yo entré en la academia se acaba de sacar la ortografía, o sea que toda la evolución no te la puedo decir porque no la he estado cerca. Lo que sí te puedo decir es que dentro de la academia hay un debate con las propias reglas de ortografía, que no todos los académicos están de acuerdo y que, bueno, pues es lo que hay, o sea, que es muy debatido, es muy debatido. Yo tengo la impresión de que todo el esfuerzo que ha hecho la academia por estas normas ha sido por ponerse de acuerdo con las otras academias, con las de Latinoamérica, porque para ellos era muy importante. Entonces allí ha habido una negociación, como es todo en la vida, ¿no? Pero bueno, lo que veo es que hay polémica y hay mucho debate interno. Entonces no sé qué va a pasar con esto, porque por mi cuenta te diría que lo que yo veo que es que nadie está de acuerdo ahí, unos con otros, es la verdad. Hola, soy Dani del Instituto La Señal de Paiporta. Me gustaría saber hasta dónde su carrera profesional ha influido en la decisión de su hijo de ser escritor. Sabía que preguntárselo a mi hijo. De todas formas, yo creo que lo que sí que es verdad es que cuando en una casa ocupa mucho lugar la literatura, lógicamente los que están alrededor también. Mi hijo pequeño, que no es tan pequeño ya, desde luego, es profesor de lengua y literatura. El mayor es escritor y no solamente escritor, hace todo alrededor cosas de la literatura. La literatura en mi vida está muy presente, o sea, y entonces en la vida de mis hijos, pues será que no me tienen manía, lo cual lo agradezco. Es eso lo que yo se lo agradezco. Sí que me parece que es algo que he podido compartir con ellos y ellos conmigo, pues me parece que serán las cosas que por lo menos no me reprocharán, ¿no? Buenos días, me llamo Marina, también del Instituto de la Senia, y me gustaría hacerle una pregunta ya no personal. Para vernos, porque si no... Sí. Me gustaría hacer una pregunta ya no personal, sino más enfocada al trabajo del escritor y, a ver, ¿cómo se presenta hoy día la vida para los escritores? Es decir, ¿es difícil poder editar los trabajos o lo difícil realmente es venderlos al público? Es que no resuena mucho. La edición, si es más difícil editarlo o vender un libro. Bueno, es la parte de la edición. La parte de la edición es muy misteriosa. Yo creo que lo difícil es vender el libro, la verdad, porque puedes editar, puedes conseguir que te publiquen un libro, que también es difícil, pero lo puedes conseguir, pero luego el libro se queda. El libro no se distribuye bien o el libro, aun distribuyéndose, no se vende.
Y esa parte de la venta, esa es muy misteriosa. Yo luego ahí no tengo respuesta tampoco, porque tampoco me lo he planteado. Porque es una tentación, o a lo mejor hay unos escritores que realmente sí se proponen que sus libros se vendan y entonces, pero por encima de todo, ¿no? A mí me gusta que mis libros se vendan, pero no es lo más importante para mí. Para mí el proceso de escribirlos y el proceso de búsqueda que supone es más importante. Ahora, si no se venden, claro que me causa frustración, pero luego hay un tipo de libro que solo se escribe para ser vendido. Entonces, claro, si ese libro no funciona bien en el mercado, eso es el fracaso, ¿no? Yo, si mis libros no se venden, bueno, pues pienso que si yo he conseguido algo de lo que he hecho, pues no es un fracaso, ¿no? El fracaso será el sistema de ventas, algo o de conexión con algunos lectores que estoy segura que me podrían leer y eso ha fallado porque se priman otras cosas. O sea que es muy complejo el sistema del mercado. Es evidente que se vende una literatura, la que más se vende, que está exclusivamente enfocada en la lectura rápida y de entretenimiento y no de mucha calidad. Esa es la verdad. Y luego, a partir de ahí, hay muchísimas gamas. Pero bueno, lo que el mercado está promocionando y empujando hacia afuera son un tipo de libro que a mí me parece que como interés de aportación de puntos de vista de la humanidad y de que nos diga algo sobre lo que somos, pues es muy poco, ¿no? Lo que es, o sea, que la venta, claro que es clave. Pero, como digo, son un sistema de mercado que desgraciadamente se nos escapa, ¿no? Y es así, ¿no? O sea, que yo lo que pido es entonces no obsesionarme con las ventas, tratar de tener un hueco de seguir escribiendo lo que yo quiero y, bueno, sí, y ojalá, suerte y vender un poco. Pero, bueno, eso es lo que más pido, un poco. Buenas, soy Fran del IES 26 y quería preguntarle primero que sobre qué edad decide plasmar sus ideas en papel, o sea, empezar a escribir, y luego si se inspiró en algún autor, ¿en qué autor se inspiró? Gracias. Vale. Sí, enseguida, yo recuerdo la sensación de leer cuentos de pequeña y que estaban, también como lo ha mencionado Víctor, que estaban escritos por personas, o sea, allí había un autor, una autora. Entonces eso, pues dije, pues eso es un terreno que es de todos, ¿no? O sea, que yo no tengo la memoria de cuándo me puse a escribir, pero fui al colegio muy pequeña, desde los 4 años, y enseguida estaba yo escribiendo. O sea, que va muy unido a mí la idea de escribir a la de leer. Entonces, como leí muy pronto, escribí muy pronto. O sea, que yo siempre me he considerado escritora internamente. O sea, sí, o sea, yo sabía que era escritora, o sea, es algo porque es lo que me gustaba hacer, ¿no? Era donde yo, además, me gustaba mucho esos ratos de soledad en que yo me aislaba de todo el mundo, incluso en el colegio, los ratos obligatorios de estudio, yo iba a un colegio de monjas y las últimas horas, hora y media, era estar quietas, no quietas, vamos, pero quietas sentadas, quiero decir, pero trabajando. Y con los libros y los cuadernos, y yo era, cuando se iba la monja lejos, pues yo me ponía a escribir cuentos y cosas, ¿no? Pero porque te vigilaban y veía que no estabas estudiando, ¿no? Entonces yo tenía el papel debajo, volvía y así, ¿no? O sea, me encantaban esos ratos de soledad y de concentración para poder imaginar. Y luego autores, pues muchísimos, porque el autor, el otro escritor es fundamental para mi existencia, ¿no? O sea, que desde que la poesía, por ejemplo, me ha gustado siempre muchísimo, toda la poesía española, desde los romances, lo que yo aprendía en el colegio, que me gustaba más la poesía que los textos que me daban a leer, que nunca me interesaron demasiado hasta ya que descubrí a Baroja un poco más tarde, pero a mí la verdad esto de la Celestina y Lazarillo y todo esto me parecía espantoso y me deprimía terriblemente, e incluso el Quijote me parecía espantoso también, o sea que quiero decir que no, que yo leía más poesía. Están todos de acuerdo. Están todos de acuerdo contigo. Ellos tienen que leer por obligación. Están todos de acuerdo. Si llego a saber esto, lo digo al principio de todo. Gracias. No, pero es verdad. Creo que
se hace daño, ¿no? Se hace daño a nuestro futuro y a nuestra manera de acercarnos a la literatura con textos que son tan poco adecuados, tan poquísimo adecuados, ¿no? ¿Cómo vamos a pensar que el ciego del Lazarillo es un personaje que tiene algo que ver con nosotros y ese ciego espantoso y esas continuas bromas y aprovechamientos, ¿no? Esa picaresca que no es realismo, porque se ha dicho mucho, ¿no?, del realismo, pero es que eso es deformación total, ¿no? Y como eso todo, y como eso tenemos una literatura muy valiosa, pero que, bueno, pues que hay que buscar el momento adecuado para leerla, ¿no? Entonces, yo creo que, sin embargo, la poesía, creo, pues que entra más. A mí me entró muchísimo más la poesía como algo natural, como un terreno en el que la propia sonoridad, la musicalidad de la obra, pues es bonita, ¿no? O sea, que eso creo que los niños y los adolescentes lo aceptan. Así que muchos autores. Ahora estoy muy imbuida, sin embargo, con Cervantes, así que es mi gran autor a lo largo del tiempo. Largo camino hasta que descubres tus verdaderos compañeros, ¿no? Pero en su momento, ¿no? En su momento. Buenas, mi nombre es Marina y vengo del IES 26 y me gustaría saber cuál es su opinión sobre las nuevas tecnologías, como lo es el libro electrónico. Bueno, la opinión es que no sé muy bien, una opinión que me parece una cosa que se puede manejar muy bien. Me parece que es un soporte. Yo no soy de las negativas. Creo que el soporte siempre ha sido algo cambiante, dura siglos, pero que lo importante son los contenidos. O sea, que las nuevas tecnologías me parecen muy bien. ¿Cómo me van a parecer mal? Es que ¿quién soy yo para decir que me parecen bien o mal? Las nuevas tecnologías están allí y están resolviendo muchas cosas, ¿no? Entonces, eso es como todo, como la invención de la imprenta. Pues como si le preguntan a alguien en ese momento ¿qué le parece a usted la imprenta? Pues dices, pues estupendo, pues no sé, si eres un monje que hace manuscritos, pues dirías, pues me vienen a fastidiar porque yo estoy haciendo mis manuscritos y a ver qué va a pasar con este negocio, ¿no? Pero bueno, así la vida cambia, ¿no? Y tenemos que adaptarnos a los nuevos cambios. O sea, eso me parece bien. Las nuevas tecnologías no tengo nada en contra, todo lo contrario. Hola, me llamo Verónica Toribio y soy del IES La Senia Paiporta. En su último libro de Compañeras de Viajes, sus protagonistas son mujeres que acompañan a hombres en estos viajes. ¿Sirve como metáfora de la situación de la mujer en esta sociedad? Bueno, yo nunca me propongo cuando escribo algo que sirva de metáfora o no, que es un poco como comentando lo del relato de Noruega, ¿no? No me daba cuenta de que luego podía ser metafórico. Lo mismo me pasa con estas viajeras. Bueno, yo creo que ¿por qué me fijo en estas mujeres? ¿Por qué me interesan estas mujeres que acompañan en vez de ser mujeres que viajan? Yo he viajado muchas más veces sola que como acompañante. Yo en realidad estoy más cerca de otras mujeres que a lo mejor de estas mujeres de compañeras de viaje, de alguna manera. Pero hay una cosa que a mí me intrigaba mucho de pequeña y eran los viajes de mis padres. Mi padre sí que tenía que viajar por razones de negocios y viajaba mucho. Y hubo una temporada que iba muchísimo a Alemania, otra temporada a Lisboa, era químico mi padre, entonces estaba siempre con empresas que estaban en contacto con el mundo, ¿no? Con el mundo externo. Y entonces él tenía como socios o algo que le hacían, como digo, pues Alemania o luego fue Lisboa y bueno, y Estados Unidos, él viajaba mucho. Y mi madre le acompañaba, no siempre le acompañaba. Y yo creo que lo que yo me preguntaba y me intrigaba y me he quedado sin saberlo, porque al final no preguntas aquellas cosas que te intrigan porque no te has dado cuenta de que te intrigan. Es ahora cuando me hago estas preguntas, cuando ya no lo puedo preguntar. ¿Qué hacía mi madre cuando mi padre iba a sus reuniones de trabajo?
¿qué hacía? ¿Qué hacía? ¿Se iría a pasear? ¿Se iría a un café? ¿Se iría a los grandes almacenes, que entonces eran una novedad? Porque, claro, que ahora en esos momentos estaban las pequeñas tiendas, ¿no? En mi ciudad de Zaragoza, el Bazar X fue otra que era pequeñísimo y nos parecía que era como el palacio de las compras, y era una cosa pequeñísima. Entonces, claro, sí que recuerdo que mi madre venía con cosas que compraba